mucho gusto al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, colaborador, por supuesto, en este espacio. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Hablando de fútbol, bueno, pues los de adelante corren mucho. Y hablando de las elecciones colombianas, la izquierda se quedará. Es un golpazo. ¿Cómo Mira, estás? Pepe, buenas tardes. Qué bueno que tenemos este ambiente de fiesta. Tenemos la oportunidad de ver el partido en uno de los monitores, así que estamos viendo que va con mucho ritmo. Ya va 0-0, ¿eh? 0-0. Ganando México. Pero lo bueno es que este es el partido más de trámite que vamos a tener en el Mundial. Sí. Es mejor ganar, por supuesto. Pero en efecto, a mí me pareció muy sorprendente la reacción de Cepeda. Porque hemos visto en Perú que el derrotado no acepta, lo vimos en México en el 2006, AMLO nunca aceptó una derrota. Y yo creo que lo que está mostrando Cepeda es que tiene la estructura para ser presidente de Colombia en otra elección. Si AMLO hubiera, yo creo que, aceptado el resultado del 2006, hubiera ganado en el 12, hubiera mostrado que era un demócrata, que era confiable, etcétera. No lo hizo y tuvo que esperar al 18. Y creo que ciertamente la regla de la no injerencia de los extranjeros en un proceso electoral, ahorita a Petro le vendría como anillo al dedo, porque para eso son ese tipo de clausulado. Porque hay que recordarlo, no es si hubo trampa en la votación, si hubo dinero, basta la injerencia en un tipo muy amplio que es Trump estuvo, por supuesto, apoyando a Del Espriella, como Claudia Sheinbaum estuvo apoyando a Cepeda. Pues los países tienen sus preferencias ideológicas, sus presidentes manifiestan lo que a ellos les parece mejor, pero de ahí a hablar injerencia es irse muy lejos. En una elección como esta, Pepe, la presidenta Sheinbaum podría presionar a las autoridades electorales para declarar la nulidad de las elecciones por la injerencia extranjera. Pero afortunadamente para los colombianos no van a pasar por ello, porque cuando haces esto crispas aún más el país. Por pocos votos, no tan poquitos, más de 200,000 votos, ganó un personaje que a mí no me gusta, pero eso es irrelevante. Ganó el que ganó, y no respetar su triunfo generaría una tensión al interior de la vida política colombiana mucho peor. Ahora va a dar un giro Colombia a la derecha, seguramente. Se anunciaba, Del Espriella anunciaba que en cuanto tome posesión va a incorporar a Colombia al escudo de las Américas. Al escudo de las Américas propuesto por el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ha dicho que apoyó en lo que pudo a Del Espriella, en fin. Cambia el giro, y en Perú también están a punto de darse los resultados. Ya ganó Fujimori. Y Keiko Fujimori finalmente va a conseguir su sueño, que era convertirse en presidente de la República, cuando su padre lo fue hace ya el año 2000 o por ahí, ¿no? Antes incluso. Antes. Sí, en efecto, digamos, es una muestra más del giro a la derecha, como se le ha dicho. Yo creo que todo ese tipo de grandes generalizaciones hay que tomárselas con cuidado. Lo que estamos viendo en Colombia es un hartazgo con el presidente saliente. Lo que estamos viendo en Colombia es un hartazgo con los partidos políticos tradicionales. La derecha colombiana pues quedó muy maltrecha después de su última derrota. Y lo que estamos viendo también, Pepe, es que Petro está cosechando lo que buscó, que era hacer Del Espriella el candidato extremo, pensando que con ello se deshacía de la derecha moderada y le daba muchas más oportunidades de triunfo a su candidato. A la izquierda. A Cepeda, a su delfín, como dijiste. No fue el caso, y ahora Colombia va a tener una presencia complicada, porque es un individuo que no ha tenido experiencia política alguna, que viene de un entorno de... es un abogado. Es un abogado de gángsters. Sí, porque se acusa que él defendió los intereses de Nicolás Maduro a través de quien era su prestanombres. Isaac, Saab, sí. Dice él que dejó de ser su cliente cuando se enteró que estaba vinculado con Maduro, pero no es el único cliente sospechoso que ha tenido. Ha tenido personas con antecedentes de fraude, presunta participación en crimen organizado. Digamos, todo mundo tiene derecho a un juicio. No tenemos que partir de condenar a alguien antes del juicio. Pero este abogado decidió seguir esa línea de defensa. Podría haber escogido muchas otras cosas. Y es un personaje que además ha cambiado de posiciones políticas cuantas veces ha necesitado por temas electorales, que como decíamos, no tiene experiencia política alguna. Tiene un buen vicepresidente, que bueno, los vicepresidentes
presidentes tienen un espacio muy acotado, el señor Restrepo, que fue ministro de Hacienda, pero es todo un reto. No tiene mayoría, prácticamente no tiene congresistas, va a depender de los congresistas de la derecha tradicional y aún así no tiene una mayoría franca. Entonces no es para nada un gobierno fácil para él, pero sí va a ser un gobierno muy extremo. Ya dijo lo del escudo de las Américas, dice que se quiere retirar de los organismos penales internacionales, de cómo van a estar restringiéndole a él la acción, quiere, incluso en su barbita, es un imitador de Bukele, quiere hacer unas cárceles. 10 cárceles Supermax en una zona tropical, calurosa, horrenda para vivir, pero peor en una cárcel. Entonces sí creo que vamos a ver un experimento de pronóstico reservado. Y hablando de pronósticos no tan reservados, ¿cómo ves a la selección mexicana? Brevemente, yo estoy dando que llega a cuartos de final y ahí caput. Yo espero que por lo menos llegue a cuartos de final. Va a depender mucho quién nos toca en los 16avos. Recordemos que como se hizo tan grandote, sí. Ahora hay 16avos. Pues está hablando de España, Portugal o Inglaterra. Pues yo había leído perdóname, lo dije mal. Cabo Verde, Escocia o Ecuador. Exacto. Ahí estaría la jugada dependiendo de los resultados. Sí, dependería de los resultados. Ahí puede haber posibilidades. Puede haber posibilidades. Cabo Verde es interesante porque es un país pequeñito. Medio millón de habitantes, pero muchos juegan en Europa. Ajá. De hecho, varios de los seleccionados ni siquiera nacieron en Cabo Verde, nacieron en algún país europeo. Pues sí, pero el problema es que una selección es distinta a un equipo. Por supuesto. Una selección no se entienden igual. Por supuesto, en fin. Pero tienen experiencia en el fútbol europeo, como la selección de Curazao. Prácticamente todos nacieron en Holanda, de origen curazaeño. Entonces, Netherlands, ahora es Netherlands. ¿Sabías tú que en este mundial de donde más hay jugadores que nacieron ahí es de Holanda o Netherlands? No, Francia primero y luego Netherlands. Entonces, estos países con antecedentes coloniales que tienen mucha gente que viene de otros lugares del mundo. Ahora, ¿tú crees que puedes comparar a los nuestros, no? ¿Qué te gusta? Quiñones, Jiménez, Romo. ¿Los puedes comparar con Messi, con Mbappé, con Bellingham, con...? No, claramente no tenemos ninguna estrella de ese tipo. Lo hemos visto en el juego de Argentina, como un individuo puede desequilibrarlo todo. No tenemos nadie de ese calibre. Pocas selecciones tienen a alguien de ese calibre, tampoco es usual. Pero en México tenemos un equipo menos, digamos, disparejo, donde no hay unas figuras de ese esplendor, que por cierto, algo que cuando tú y yo éramos jóvenes no existía, un jugador de 39 años no existía. Hoy los cuidados y la tecnología permite seguir siendo un gran futbolista a los 39. Longevo, como es el caso de Cristiano Ronaldo, que tiene 42 años y sigue metiendo goles, es el único futbolista de la historia que ha anotado en 6 diferentes mundiales. Y es además un jugador que su atributo mayor es su físico, la capacidad de saltar que tiene, la velocidad, y a sus 42 años sigue rindiendo espectacularmente. Bueno, pues así está la situación. Yo no sé si México pase ya de cuartos cuando se enfrente a un gigantón. ¿Qué más desearíamos? Pero creo que de alguna manera la televisión, los patrocinadores tienen previsto, sí, que México se vaya a sentar a la banca, desahuciado ya, no en 16avos, puede ser que avance, ya será un logro, sino a octavos, porque falta penetración, falta un delantero que tenga la cabeza muy bien, falta un buen quarterback, que yo llamo a los que juegan en la media cancha con cerebro, como fue el caso de Beckenbauer, el legendario quarterback. Sí, o Milosevic con el Real Madrid, ¿te acuerdas? También. Bueno, esos son genios que planean desde la media cancha la siguiente jugada y gracias a ello los equipos avanzan. Aquí en México no vemos un medio de esa categoría, todavía no lo vemos. No lo hemos visto y es un equipo que no ha jugado un gran partido hasta ahora. Ha ganado y qué bueno, pero no hemos visto así. Pero una delantera que no llega, una media cancha que no tiene capacidades de inteligencia. Un gran portero, hay que decirlo. Un gran portero. Nos salvó. ¿Te refieres al nuestro? Sí, claro, al tal Arangel. Sí. Y una defensa, eso sí, férrea, ¿eh? Bastante sólida y con muy buena condición física. Pues sí, por eso le podemos dar la oportunidad de que México siga teniendo su meta no violada por un gol, porque hasta ahorita no le han metido ningún gol. Es virgen. ¿Y cómo vamos en el partido? Hasta este momento el partido va 0-0 a favor de México.
con todo y que ya se salvó México porque un disparo de la República Checa pasó silbando el poste izquierdo, estuvo a nada de convertirse en gol. Ahora hay que decirlo, para ellos es un juego muy importante. Claro, sin duda. Para nosotros es un trámite. Pues sí. Gracias, Carlos, que te vaya muy bien. A ti, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.